¿De dónde viene la Pascua? ¿Qué significa la Pascua? Bueno, ¿por qué lo celebramos y quiénes lo celebran? De pronto aparece allá el solecito y usted otra vez puede salir a cultivar, puede salir a hacer una cantidad de cosas. Entonces, o sea, el día en el que comienza la primavera es un día muy importante. Y recordemos, el equinoccio es ese momento en donde el, el día dura exactamente el mismo tiempo que la noche. O sea, ese es el punto de quiebre. El pueblo hebreo huyó de Egipto con la primera luna llena que hubo después del equinoccio. En esa cultura de Babilonia se representaba con símbolos como los huevos y el conejo. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil. Buenos días, tardes o noches, amigos y amigas, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Tenemos, si no lo parezca, ya tenemos una cantidad de amigos que desde otros países nos siguen y están pendientes aquí del programa y les agradecemos enormemente porque nos ayudan a que este espacio crezca día a día. ¿Qué hubo, Mario? ¿Qué más, hermano? ¿Qué cuenta? Hola, Joan, no, bien, bien, bien. Muchas gracias a todos por estar aquí pendientes, por escucharnos, por seguirnos. Este es uno de nuestros primeras, digamos, milestones, steps en este gran proyecto. Creo que es nuestro capítulo número 10. Nuestro capítulo 10, eso queremos celebrar con ustedes. Yo sé que no son muchos en el gran esquema de todos los podcasts que existen, pero ha sido con mucho esfuerzo, con mucho cariño y esperamos que sean muchos, muchos más. Y sí, bienvenidos. ¿Qué más, Joao? ¿Cómo va todo? Bien, ok, hermano. No, bien, muy contento. Aquí en un día soleado en Medellín, que en estos días es raro porque ha estado lloviendo tremendo, pero hoy está haciendo un clima delicioso. Oiga, Y estamos en las mismas. Aquí no ha sí, parado de llover en los últimos 3 meses y hoy tenemos un día soleado buenísimo que la verdad que hace falta que nos empiece a deprimir con tanta lluvia. debe ser porque se aproxima la Pascua. La Pascua, día Sí, donde señor. mucha gente lo conoce como vacaciones, pero eso tiene mucho, mucho más sentido que eso. Y es exactamente lo que vamos a hablar hoy, es de dónde viene la Pascua, qué significa la Pascua y bueno, por qué lo celebramos y quiénes lo celebran. Oiga, ¿en Canadá celebran la Semana Santa? No como semana, muchos colegios tienen el Spring Break, que Ujú. fue la semana pasada y antepasada, se turnan para que no sea tan desordenado. Y en la Pascua se celebra el Viernes Santo, que no se le dice Viernes Santo, se le dice Good Friday. Y se celebra el Easter, que realmente es el lunes de Pascua, Ujú. que es Oiga, después del domingo de resurrección en el cristianismo. pero ¿es feriado o no es feriado? El lunes no es obligatorio, hay instituciones que lo hacen. El viernes sí es, el Viernes Santo, Good Friday sí es festivo federal. Ok. Bueno, y entonces, ¿qué es la Pascua? Entonces la Pascua, pues como la conocemos en el contexto de hoy, es una festividad que se concentra en una fecha que se celebran diferentes razones, bueno, religiosas. Primero hablemos del conocimiento general y empezamos a meternos un poquito más. Yo creo que en el cristianismo la Pascua es directamente relacionada con el domingo de resurrección, con el domingo de Ramos, con el miércoles de ceniza, esos 40 días, la cuaresma, y que termina realmente en la Pascua. Pero esta tradición no empieza con el cristianismo y no fue el cristianismo el que la impuso. Realmente hay muchas culturas alrededor del mundo que han celebrado estas fechas, no como Pascua, ya vamos a hablar de dónde viene la palabra Pascua y de dónde salió, pero sí se celebra porque digamos que es el inicio de la primavera, es cuando salimos de todo este invierno, en algunos países de la nieve y del frío, en otros países de la lluvia, en otros países de no estar con luz y empieza otra vez como un nuevo renacimiento, o empiezan a verse las flores salir, empieza a cambiar la naturaleza y a cambiar el clima que créalo o no se siente.
Es que realmente si usted lo mira, ahorita puede ser que nos parezca muy simple, pero si usted va y mira culturas más antiguas, pues el comienzo de la primavera es una cosa súper importante, porque usted puede empezar a cultivar, se tiene que dejar de guardarse en la casa, o sea, está pasando necesidades, porque, o sea, hace 2000, 3000 años o más era así, o sea, usted está encerrado en la casa pasando necesidades, de pronto aparece allá el solecito y usted otra vez puede salir a la calle, puede salir a cultivar, puede salir a hacer una cantidad de cosas, entonces es un día muy importante, o sea, el día en el que comienza la primavera es un día muy importante. No, es que créame, y aquí como anécdota personal, cuando yo vine a vivir a Canadá en el 2006, yo llegué en diciembre del 2006, fue uno de los inviernos en ese momento de los más fríos que había tenido Toronto. Y yo me acuerdo muy bien, yo estaba trabajando y yo me acuerdo muy bien el primer día después de tanto frío. Yo nunca había sentido tanto frío. Y vengo de Bucaramanga, que es una ciudad que si baja de Caliente. 15 grados ya es frío. Ujú. Y estábamos fácilmente esa temporada, yo creo que lo más frío que llegamos fue -25, -27 grados. Ujú. Y yo me No sé lo acuerdo que el es eso, primer yo día no sé que lo yo... que sentir es, no sé lo que es No, sentir pues ese frío. meta la mano al congelador, meta la mano al congelador y esos son -6 grados, -10 máximo. Entonces Bueno, ese doble de frío. Y yo me acuerdo muy bien que yo estaba trabajando un día y me tocaba salir de la empresa donde estaba trabajando y uno se pone su chaquetón y se pone su gorro y no sé qué para poder salir. Y salgo y no sentí el frío. Y eso era, estamos hablando de marzo, abril. Y estaba hablando de que no sentía ese frío, es que todavía estaba frío, estábamos a probablemente 3 4 grados, pero solo sentir esa diferencia de -20 a 4, la felicidad que yo sentí ese día ujú. fue algo que nunca había sentido. Yo no entendía por qué yo había sentido esa felicidad y después entendí, claro, está uno en unos meses de depresión, porque literalmente uno se deprime del frío, de no poder salir, de no ver el sol. Y sentir ese calorcito, un cambio. Yo me imagino cuando estamos hablando de una época donde no había supermercados, donde no había diversión, donde no había globalización de que uno encuentra comida de diferentes países que están en buena temporada. Estamos hablando de una época en donde usted no tiene comida y aguantes el invierno y si no guardo el verano a punta de papa. No hay nada más. Entonces imagínese lo fácil que puede ser darle una connotación religiosa a ese hecho. Muy sencillo. Religiosa, cultural, de todo, o sea, agradecerle, en la época le rezaban y le oraban a todos los dioses que creían para que acabara el invierno rápido. Es más, y eso es un dato curioso también que no hace mucho entendí, en la cultura vikinga el infierno no es caliente, el infierno de la cultura vikinga es un lugar helado, todo Ah, sí. congelado. Entonces para ellos el infierno, a diferencia del cristianismo, eh, es un lugar donde todo está congelado, donde no hay vida. Entonces, para ellos, Mm. el invierno literalmente era el infierno. Para ellos, su idea de infierno o de su lugar de castigo era un lugar donde el invierno nunca se acababa. Mm. Para mí me pasa igual, mi infierno sería frío. Porque yo con el calor puedo lidiar, pero con el frío, uf, no. Yo no sé, yo creo que si vamos a los dos extremos, em, obviamente el frío extremo no estoy hablando de un frío de Siberia o el Ártico, ni un calor extremo tampoco voy a hablar del Sahara porque ninguno de los dos es vivible. Pero digamos dentro de ciudad, yo vivía en Houston, donde el calor es imposible durante el verano y el verano puede durar fácilmente 6 meses. O sea, una vaina de que estamos hablando de en centígrados 35, 40 grados todos los días, todo el día. Y después viví también en ciudades al norte de Toronto, donde llegamos a -25, -30 grados en momentos extremos del invierno. Y yo creo que prefiero el invierno, a esos extremos, Ok. a esos extremos. Porque el invierno me puedo calentar y me puedo poner y estoy en la casa y estoy tranquilo. En cambio, en verano, a menos que no tenga un aire acondicionado a full, no hay forma. O sea, uno Una cerveza, sale papi. Una cerveza. Eso no. a cerveza. También hay su Meterse antídoto. en el desespero era horrible. Manejar en ese calor es lo peor. Oiga, pero entonces los que le dan ese nombre de Pascua son los judíos o se lo dieron antes?
Entonces, dentro de las culturas que celebraban, vamos por partes, de las culturas que celebraban más o menos las mismas fechas, y esa fecha es especial porque también tenemos el equinoccio de primavera, ¿cierto? Y recordemos, el equinoccio es ese momento en donde el día dura exactamente el mismo tiempo que la noche, o sea, ese es el punto de quiebre. Entonces, En la mayor parte del invierno, planeta. la mayor parte, sí, los que no están sobre el Ecuador, ¿cierto? El Ecuador más o menos los días y las noches son en general iguales, pero cuando estamos en cualquiera de los dos extremos, cuando hay esa variación del ángulo, los días son más largos cuando es en verano o las noches son más largas cuando es invierno. Y el equinoccio es ese punto de quiebre, donde hacemos el cambio, ¿cierto? Entonces equinoccio significa de igual. Igual. Exacto, entonces tenemos el día-noche. Y es el equinoccio de primavera es cuando empieza la primavera, o sea, cuando se acaba el invierno, empieza a calentar. Y hay muchas culturas que celebraban ese día tan importante. Una de las culturas más representativas fue Babilonia, por ejemplo, y se celebraba el regreso de la diosa Ishtar desde el inframundo, y esta diosa es asociada con la fertilidad, el amor y la guerra. ¿Cómo vamos de la fertilidad a la guerra? No sé, pero ellos lo tenían. Y es muy importante esta parte porque la fertilidad en esa cultura de Babilonia se representaba con símbolos como los huevos y el conejo. Entonces de ahí viene que en los países del norte se celebra la Pascua o el Easter con huevos de chocolate o con huevos y conejos. Entonces, Porque el conejo es muy si se fértil. preguntaban Eso es. de dónde sale, exactamente, porque el conejo se reproduce y el huevo también es como ese simbolismo de nacimiento de nuevo, ¿cierto? Entonces, Pero de entonces ahí el nombre viene el huevo y el conejo. y el nombre de la diosa entonces explica por qué en los países de habla inglesa se le dice Easter, ¿no? A la Pascua. Ishtar, exacto, viene de ahí de Easter y es esa traducción que sale el nombre de Easter e Easter. Es exactamente ahí. Otras Ok. culturas que también celebraban estas fechas como algo importante eran Egipto, y es uno de sus dioses más importantes, y creo que, por lo menos en mi caso, fue uno de los pocos dioses que yo me sabía el nombre porque se pronuncia mucho, y era Osiris, era el dios de la resurrección y la regeneración, y era también el encargado de los ciclos de las estaciones y de la agricultura. Entonces se le rezaba o se le oraba, se le pedía a Osiris que acabara con el invierno y empezara otra vez la temporada de cultivos para tener una buena temporada. Los persas, y más exactamente los zoroastrianos, celebraban el Nowruz, que significa el Año Nuevo persa. Entonces el Año Nuevo en Persia, pues la época, empezaba con el Con la equinoccio. primavera. Empezaba en primavera. Entonces, y también hacían sus rituales de limpieza. Bueno, Y de si no estoy mal, purificación. también el año nuevo de nosotros, antes, en la época de la antigua Roma, también empezaba, ¿no? Bueno, por eso Con el empezaba en inicio de la marzo, primavera. y eso Sí. lo hablamos en el capítulo de los calendarios, en el capítulo, si no estoy mal, 9, el anterior. Hablamos de los calendarios, y cuando empezaba el calendario, que era marzo, era para cuadrar con el equinoccio de primavera. Y finalmente el judaísmo, que celebra el Pesá o Pascua, más conocido aquí también como el Passover, y es de aquí donde sale la palabra Pascua y Pascua. por qué la conocemos como Pascua. Y para ellos es un festival de más o menos 8 o 7 días, depende del año, y se celebra el paso del el pueblo judíos por el desierto cuando se estaban liberando de Egipto, y por eso se celebra el Ajá. Passover o la Pascua. Lo que cuentan los judíos es que esa huida del pueblo egipcio en busca de la tierra prometida, perdón, del pueblo israelí, cuando huyen de Egipto en busca de la tierra prometida, dice que Pueblo fue, hebreo, Israel no existía en el sí, momento, pero el pueblo hebreo. el pueblo hebreo huyó de Egipto con la primera luna llena que hubo después del equinoccio. Oh, ok. Y entonces ahí es cuando ellos aprovecharon para salir. Entonces, o sea, la celebración de la Pascua se ubica o se hace después de la primera luna llena. Sí, sí, sí. En el calendario de hoy es más o menos entre abril 5 y abril 13. Ellos lo tienen en la celebración de la Pascua o del Passover. Y en su calendario, si no estoy mal, por aquí lo tengo,
es el 14 del mes de Nisan en el calendario judío. Y es algo que siempre está muy establecido. Es una de las fiestas más importantes que tienen en la religión y en la cultura judía. ¿Allá también cambia todos los años la fecha? Recordemos que la fecha del calendario judío es lunisolar. Entonces, para nosotros sí cambiaría la fecha, para ellos siempre es el mismo día. Ah, porque es que una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención de la Semana Santa es que todos los años caen o sea, la mueven, la fecha es distinta. Y vamos a hablar de eso, y eso fue porque hubo un conflicto cuando los primeros cristianos, obviamente como ya sabemos, los primeros cristianos eran judíos, o en su gran mayoría eran judíos convertidos al cristianismo, y también teníamos cristianos que eran gentiles. Y cuando se empezó a celebrar la Pascua como en la parte cristiana, o sea, el domingo de resurrección, los judíos que se convirtieron al cristianismo querían seguir celebrando el domingo de resurrección ese mismo día del 14 de Nisan. Y los gentiles, los cristianos que venían bueno, a gentiles se les llamaban a todos los que no fueran judíos, querían celebrarlo el domingo después del 14 de Nisan. Pero como el 14 de Nisan se va moviendo, porque estamos en un calendario diferente, ese domingo normalmente cambia según el mes, pero normalmente es el domingo después del equinoccio. O sea, pero para los judíos también puede cambiar la fecha, en cuál caiga. La fecha en nuestro calendario gregoriano, la fecha en ellos sí, exacto, cambia. Ah, ya, o sea, sí, De su calendario. Ujú. sí, porque esas son las cosas que a mí siempre me causaban curiosidad, es por qué siempre cambia la Semana Santa. Entonces es porque siempre se acomoda con la primera luna llena después del equinoccio. Ahí es cuando Y viene. nosotros lo ponemos en el domingo. Tienen que ser Ah, bueno, sí, correcto. Para nosotros es el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio. Ahora, si el domingo coincide con la luna llena, pues perfecto. Pero si la luna llena cayó en jueves, entonces el domingo siguiente es el día que conmemoramos la Pascua. Y la diferencia entre la Pascua judía y la de nosotros es que los judíos, cuando celebran la Pascua, conmemoran el día en que el pueblo judío huyó de Egipto, y nosotros conmemoramos el día en que resucitó Jesucristo. Exacto. Y la Pascua para los judíos no es un día, es literalmente una semana. Y siempre, no importa qué día de la semana caigan, lo celebran siempre ahí, siempre en esas fechas, sin importar el día de semana. Y ese conflicto se resolvió, y esto es algo que vamos a estar hablando tal vez en capítulos siguientes, porque fue un concilio muy importante, sobre todo para los cristianos. Este conflicto se resolvió en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, y fue convocado por Constantino, que fue el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo y trató de unir todas las religiones dentro del imperio, y hubo muchas concesiones. De ahí salen muchas fechas como cuando celebramos la Navidad, la Pascua y las diferentes, para poder unir a todos y ganar, digamos, popularidad, ¿cierto? Dentro del pueblo. Y en este concilio se decidió que la Pascua cristiana se celebraría, como usted decía, el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Y la fórmula Pascua caiga entre 22 de marzo, 25 de abril, más o menos, dependiendo de cuándo cae el equinoccio, ¿cierto? Entonces de ahí sale estos compromisos y estas fechas. Y por ejemplo, para nosotros los cristianos también de ahí se derivan dos periodos de tiempo, ¿no? Uno que es antes de la Pascua y uno que es después. El que celebramos antes de la Pascua comienza 40 días antes de la 40 Pascua, días antes. y por eso se llama la Cuaresma. Y después de la Pascua los cristianos contamos 50 días hasta Pentecostés. Ah, bueno, eso no me lo sabía yo. Pentecostés ocurre 50 días después de la Pascua. Oiga, y yo por ahí estaba mirando que, bueno, digamos, en la mayoría de Latinoamérica, pues celebramos la Semana Santa porque somos países cristianos, también pues en gran parte de países europeos. Pero mire que esta cosa, en países como Argentina, Colombia, Paraguay y Venezuela tenemos dos festivos, el jueves y el viernes. Pero por ejemplo en Bolivia, Chile y Ecuador solamente el viernes es festivo. Bueno, casi que el resto del mundo, es que Colombia y Aquí tenemos más Venezuela festivos que cualquiera.
Aquí es que nos inventamos una excusa para un festivo. Sí, aquí, acá, sí, o sea, los europeos y los gringos que tienen negocios con Colombia se quejan mucho de la cantidad de festivos que hay. Sí, no, De pues pronto llegan acá a trabajar un lunes y se dan cuenta que todo el mundo está descansando. está, no, y si no estoy mal, Colombia está de segundo, tercero de más festivos en el mundo. Y creo que el primero, si no es Ujú. Venezuela, es España. Primero miramos aquí, lista de países. Que ese es un dato que me pareció súper curioso. Que, mira, me estaba equivocado. Nepal y Corea del Sur lideran la lista de países con más festivos con 35 y 18. 35. Nepal tiene 35 días festivos en el año. Esos son casi que 3 al mes. Uy, entonces me quiero ir a Nepal. Y el siguiente, que es Corea del Sur, va con 18. Oiga, y Y Corea después tan tenemos... productivos que son. Vea. pero mire, Colombia está ahí empatado con el segundo. Sí, Con 18 festivos también. la diferencia Tailandia es con que ellos son un 16 y Líbano poquitico con más 16. productivos. Bueno, pero es que viva en Nepal también. A ver, no hay mucho que hacer por allá aparte de subir la montaña. Pero sí, y Oiga, venga, curiosamente tenemos muchos. y esa cuestión de los huevitos acá en Colombia no lo hacemos, ¿no? Lo de los huevitos No, en de Colombia no. Pascua. Pues mis hijas sí lo hacen, pero porque ellas tienen, hay una prima de mi esposa que pues que vive en Estados Unidos Ujú. y viene acá y cuando ya estaban pequeñitas les enseñó el jueguito de los huevos de Pascua. Entonces Sí. ellas siempre en la Semana Santa siempre nos piden que hagamos el juego de los huevitos, entonces vamos y compramos los huevitos, ellas los pintan y luego van y los esconden y los buscan y todo eso. Ok. La tradición viene, la tradición original, y yo tuve la oportunidad de hacerlo con un amigo que es de Europa del Este, de Latvia, y él nos enseñó cómo lo hacen ellos, y todavía lo hacen así. Y es que usted agarra los huevos, ¿cierto? Y va, bueno, antes de agarrar los huevos, va primero a buscar en una semana antes, van y buscan en la naturaleza, en el parque, en un bosque, empiezan a buscar todo lo que les guste las figuras o les gusten las formas, hojitas bonitas como la hoja de pino, como flores, como ramitas, todo eso. Y después buscan cualquier cosa natural que destiña. Entonces, remolacha, cebolla morada, flores que destiñan de diferentes colores. Y lo que hacen ellos es que agarran el huevo. Bueno, primero empiezan a hervir todas estas matas que hacen, empiezan a soltar los colores. Ujú. Agarran el huevo y empiezan a ponerle todas las ramitas y todas las figuras que le gustan y le ponen como una media velada, una malla para que sostenga esas ramas y esas flores en el huevo. Y después echan el huevo a hervir. Mm. Cuando termina de hervir el huevo, claro, sale con todos los colores de la tinta que sueltan las flores y queda con las formitas de las ramas que se le puso. Súper bonito. No, eso fue la primera vez que lo hicimos y después de que está todos los huevos ya hechos, todos con sus colores, sus formas diferentes, usted cada uno agarra un huevo y usted hace peleas de huevos. Entonces usted digamos que dice listo yo hago contra usted y usted agarra su huevo, yo agarro el mío y uno le pega encima, tin. Y el huevo que se rompa pierde. Entonces sale, tiene que abrir el huevo y se lo come y el que más rondas gane de romper el huevo contra el otro, pues es el que gana la Pascua, pues. Mm. Entonces es súper interesante. Esta tradición cambió en la revolución industrial cuando empezó a salir tanto chocolate, el chocolate se volvió muy conocido y empezaron a crear los huevos de chocolate porque como en la cuaresma no se permitía comer azúcar, como digamos que en Colombia se usa mucho y en otros países se usa mucho que en la cuaresma no se come carne los viernes, una de los, digamos que las penitencias era no comer azúcar. El día de la Pascua, que era el día que se acababa la cuaresma, todo el mundo quería comer chocolate y Comer. entonces empezaron a hacer los huevos de chocolate. Pero la original viene con los huevos y los colores vienen de teñir huevos con cosas naturales. Pero en Canadá sí el jueguito es esconder los huevos. En Canadá y Estados Unidos sí, es de esconder los huevos en un parque, están los niños con su canastica a buscar los huevos y los huevos tienen cositas adentro, entonces tienen jugueticos, tienen Ujú. dinero, tienen dulces, tienen diferentes cosas. Y se supone, y ahí, es como yo no conozco mucho de ese juego, ahí él tiene algo que ver el conejo de Pascua, es el que esconde los huevos o alguna cosa. El conejo, bueno, según la tradición actual, si el conejo de Pascua es el que va soltando los huevos por el parque y los va escondiendo, bueno, no, realmente no es que los esconda, es que los va dejando por ahí a medida que van dando y va Ujú. caminando y los niños van a ir a buscarlo.
Pero recordemos de dónde viene el conejo y los huevos que vienen desde los babilonios. Nada que ver con el cristianismo ni el judaísmo. Y simbolizan la fertilidad que La viene fertilidad. con la primavera. Ok, Exacto, exactamente. buenísimo. Y entonces, venga, ¿por qué hay una isla que se llama la Isla de Pascua? ¿Tiene algo que Entonces, ver la con...? isla de Pascua ese es uno de los datos curiosos. No tiene nada que ver en sí con la Pascua en cuanto a la parte religiosa o cultural. Es simplemente llamada así porque fue descubierta el día de Pascua. En 1722, un domingo, el 5 de abril de 1722, Jacob Roggeveen descubrió esta isla y en honor al día en que lo descubrieron le pusieron la isla de Pascua o Rapa Nui, ¿En qué año? 1722. 1722. Y el señor era neerlandés, si no estoy mal, ¿cierto? Holandés, sí. Sí, este es uno de los grandes temas y muestra la importancia que tiene la Pascua en las diferentes regiones y culturas. Incluso hoy en día yo creo que hay muchos familias donde la Pascua es más importante que la Navidad. Incluso es más para los judíos, y volvemos otra vez a los judíos, el Passover o la Pascua es más importante en sí que en ellos. Ellos no celebran la Navidad, pero celebran el Hanukkah, ¿cierto? Y también tienen la misma tradición de más o menos entregar regalos y eso, pero el Passover es una de las festividades más importantes. Entonces ya ahora sabemos de dónde viene la Pascua y de dónde viene nuestra Semana Santa, que para cuando salga este capítulo va a ser el viernes después de la Semana Santa, pero lo estamos grabando una semana antes de la... Semana Santa. Bueno, en realidad lo estamos grabando 3 días, como 2 días ¿Cuándo antes es de Semana Santa? comenzar. ¿Es esta semana o la siguiente semana? Próximo, o sea, mañana ya es Domingo de Ramos. Oh, ok. Mañana es Domingo de Ramos, Oh, sí, que es porque el el, otro viernes acá es el viernes festivo, es Good Friday. que es con el Domingo de Ramos comienza nuestra Semana Santa, la cristiana, y termina con el Domingo de Resurrección. Sí, y aquí le cambian a Good Friday, porque antes sí se llamaba Viernes Santo, ¿cómo era que se llamaba? No era Holy, no me acuerdo, pero le cambiaron a Good Friday para, digamos que por diversificación, para incluir las otras culturas y religiones que son cristianas. Se le cambió a como Viernes Bueno en vez de Viernes Santo. Pero sí, yo creo que este es un capítulo más bien corto, ya que queríamos aprovechar la Pascua para contarle. Espero que lo hayan disfrutado, les haya gustado. Les damos un descansito de los capítulos de 45 minutos a 1 hora. Pero si tienen algunas preguntas, sugerencias, comentarios, lo que nos quieran decir, por favor, mándenos sus mensajitos por redes sociales o pueden ir también a nuestra página bddpodcast.com, donde van a encontrar una forma y nos pueden escribir lo que quieran escribirnos. O también compartan nuestros capítulos, pónganos like, suscríbanse, ayúdennos a compartirlos. Muchas gracias por estar con nosotros el día y felices Pascuas. Felices Pascuas, muchas gracias por acompañarnos en un BDD Podcast más. Aquí al final del capítulo les dejamos nuestras redes para que si quieren nos sigan. Un abrazo grande, se les quiere enormemente y muchas gracias. Mario, muchas gracias, hermano, un abrazo enorme. Lo mismo yo, un abrazo gigante y quédense sintonizados porque nuestro siguiente capítulo también va a estar buenísimo y va a ser respondiendo una pregunta que nos hemos hecho por siglos. Así que no se lo pierdan. Bueno, chao. Bueno, chao, chao. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil.